Siempre me han gustado los sitios abandonados, esos lugares donde el tiempo se detuvo y parece que las paredes susurran secretos. Pero había uno en particular que siempre me dio escalofríos: el viejo orfanato a las afueras del pueblo. La gente del pueblo contaba historias raras, cosas que pasaron allí hace décadas, murmullos de niños que nunca se fueron. La mayoría lo consideraba pura superstición, pero yo sentía una curiosidad malsana. Una tarde, después de pensarlo mucho, decidí ir. El sol ya empezaba a caer, tiñendo el cielo de naranja y morado. Era el momento perfecto, con esa luz tenue que disimula pero a la vez acentúa las sombras. Llegué en coche hasta donde pude, luego aparqué en un camino de tierra y seguí a pie. El aire se volvió más frío según me acercaba, a pesar de que era verano. Una brisa helada que no venía de ninguna parte. La fachada del orfanato era imponente pero desmoronada. Ventanas rotas, la hiedra cubriendo parte de los muros de piedra. Parecía una boca gigante y oscura, lista para tragar a cualquiera que se atreviera a entrar. Encontré una entrada lateral, una puerta de madera hinchada y podrida que cedió con un chirrido que resonó por todo el lugar. El sonido me puso los pelos de punta. Di el primer paso dentro. El aire interior era denso, con olor a polvo, moho y algo más. Algo rancio, como si las emociones tristes se hubieran quedado impregnadas en las paredes. Saqué mi linterna, aunque la luz del atardecer aún se filtraba por las ventanas rotas. Las sombras danzaban y se retorcían, haciendo que objetos inmóviles parecieran moverse por el rabillo del ojo. El vestíbulo principal era amplio, con una escalera majestuosa que subía a los pisos superiores. Estaba cubierta de escombros y telarañas. El silencio era casi más aterrador que cualquier ruido. Empecé a caminar despacio, cada paso resonando. Exploré las habitaciones de la planta baja. La cocina, destrozada, con cacharros oxidados. El comedor, con mesas y sillas volcadas. Encontré lo que parecía ser una sala de juegos. Juguetes rotos esparcidos por el suelo. Una muñeca sin un ojo. Bloques de madera. Un cochecito de hojalata abollado. Cada objeto parecía tener una historia triste. Recogí la muñeca. Su único ojo de cristal parecía mirarme, fijo. Sentí un frío repentino, más intenso que la brisa de fuera. La dejé caer enseguida. Seguí adelante, subiendo la escalera crujiente. Cada escalón gemía bajo mi peso. El piso de arriba era el de los dormitorios. Pasillos largos con puertas a ambos lados. Abrí la primera puerta. Un dormitorio pequeño con varias camas de metal oxidadas. Sábanas hechas jirones, colchones rotos. En una mesilla de noche, un dibujo infantil descolorido. El dibujo era simple. Palotes que representaban figuras, una casa, un sol con cara. Pero había algo en la figura central, algo que no cuadraba, una expresión extraña, casi vacía. Mientras miraba el dibujo, oí algo. Un susurro muy bajo, como un lamento lejano. Venía del final del pasillo. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. El sonido se detuvo. Silencio de nuevo, pero ahora cargado de tensión. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. ¿Había sido mi imaginación? El lugar estaba afectándome. Decidí seguir explorando, pero con más cautela. Cada crujido del suelo me hacía dar un respingo. Miraba por encima del hombro constantemente. Entré en otro dormitorio. Este parecía haber sido el de los más pequeños. Había cunas de barrotes de madera, algunas volcadas. El aire aquí era aún más frío. Sobre una cómoda polvorienta encontré un pequeño zapato de bebé. Estaba impecable, a pesar del estado del resto de la habitación. Como si alguien lo hubiera dejado allí ayer mismo. Lo toqué. Estaba frío. Frío de verdad, no la temperatura ambiente. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Esa sensación de ser observado volvió con más fuerza. Aparté la mano bruscamente. Mi linterna parpadeó. La golpeé con la palma, pero siguió fallando. La oscuridad empezaba a ganar terreno. Decidí que ya había visto suficiente. La adrenalina empezaba a nublar mi juicio. Era hora de irse antes de que la noche cayera por completo.
y la linterna muriera del todo. Me di la vuelta para volver por donde vine. Y entonces lo oí de nuevo, más cerca esta vez. Un llanto suave, infantil, que venía de una de las cunas. Me quedé petrificado. Mi mente gritaba que saliera corriendo, pero mis pies no se movían. La linterna, por un instante, volvió a dar luz fuerte, iluminando la cuna más cercana. No había nada en la cuna, solo un colchón rasgado y polvo, pero la sensación de la presencia era abrumadora. Y el frío era insoportable. Entonces, la linterna se apagó del todo. Oscuridad total. Un clic metálico sonó detrás de mí, como si una puerta se hubiera cerrado. El pánico me invadió. Busqué a tientas el móvil en el bolsillo. Mis manos temblaban. Lo saqué y encendí la pantalla, la única luz que tenía. La pequeña luz del móvil apenas me dejaba ver unos palmos. Estaba en el pasillo de los dormitorios. La puerta del cuarto de los bebés, la que acababa de cerrar, estaba justo ahí. Me acerqué temblando y la empujé. Estaba abierta. No se había cerrado sola. Alguien, o algo, la había cerrado. Sentí una ráfaga de aire helado que salió del cuarto. No era aire, era como si la propia frialdad del lugar se concentrara y me golpeara. Retrocedí tambaleándome. Mi respiración era rápida y superficial. Oía mi propia sangre latir en mis oídos. Tenía que salir de allí. Ahora. Empecé a correr por el pasillo oscuro, la pequeña luz del móvil rebotando. No miré atrás. Oía ruidos ahora, no solo susurros, sino crujidos, arrastres, como si algo me siguiera. Bajé las escaleras a trompicones, casi cayéndome. El vestíbulo estaba más oscuro que antes. La luz del atardecer ya no llegaba. Corrí hacia la puerta lateral por la que había entrado. Estaba a solo unos metros. La luz del móvil me mostraba el camino. Justo cuando iba a llegar a ella, sentí que algo me agarraba el tobillo. No vi nada, pero el agarre era firme e helado. Grité. Grité con toda la fuerza de mis pulmones y pataleé salvajemente. El agarre cedió. Me arrastré los últimos centímetros hasta la puerta. La abrí de golpe y salí corriendo al aire libre. El aire de fuera, aunque frío, se sintió cálido comparado con el interior. No paré de correr hasta llegar al coche. Me subí, cerré las puertas con pestillo y arranqué el motor con las manos temblando tanto que apenas podía meter la llave. Conduje por el camino de tierra como un poseso, sin mirar atrás en el retrovisor. La imagen del orfanato desmoronado se quedó grabada en mi mente. Llegué a casa, encendí todas las luces. Aún temblaba. Me senté en el sofá, intentando recuperar el aliento y la cordura. Lo que había pasado allí dentro no tenía explicación lógica. El frío, el llanto, el agarre en el tobillo, la puerta que se cerró sola, o no tan sola. Las historias del pueblo quizás no eran solo superstición. Quizás algunos lugares realmente se quedan con la energía de lo que vivieron, sobre todo si fue algo tan intenso como el sufrimiento de niños abandonados. No volví a acercarme al orfanato. Ni siquiera a pasar por la carretera cercana. Esa tarde me cambió. Me hizo creer en cosas que no quería creer. A veces, por la noche, cuando todo está en silencio, creo oír un llanto lejano. Un llanto infantil, que parece venir de la oscuridad. Sé que es mi mente, sé que fue el miedo de aquella tarde, pero la duda se queda ahí, clavada. El orfanato sigue allí, en silencio, bajo la lluvia y el sol, desmoronándose un poco más cada día. Pero sé que no está vacío. Algo se quedó allí. Y a veces, solo a veces, me pregunto qué habría pasado si no hubiera pataleado. Si ese agarre me hubiera tirado al suelo. Quizás me habría quedado allí, uno más de los secretos que susurran esas paredes viejas y frías. Un susurro más en la oscuridad. La historia del orfanato olvidado. Una historia que no cuento a menudo, pero que nunca olvidaré. Antes de aquella tarde, había estado en otros lugares abandonados.
fábricas viejas, casas deshabitadas. Pero ninguno tenía esa atmósfera, esa presencia. Marco, un amigo mío que también le va esto de la exploración urbana, siempre quiso venir. Le conté por encima mi experiencia, pero omití lo más gordo. Él insistía en que tenía que haber una explicación lógica. El frío era por la falta de aislamiento, los ruidos, el viento colándose, el agarre un trozo de metal suelto. Quería creerlo. Pero yo sé lo que sentí. Esa no era la frialdad de un edificio viejo. Era una frialdad que venía de dentro, que te calaba los huesos y el alma. ¿Y el llanto? El llanto era inconfundible. No era el viento. Era un sonido roto, lleno de pena y abandono. Marco me propuso volver juntos. Así no te asustas, dijo. Pero la idea me revolvió el estómago. No iba a volver allí, ni solo ni acompañado. Intenté explicarle que no era miedo a la oscuridad o a los ruidos normales de un edificio viejo. Era miedo a lo que sabía que estaba allí. Algo que no podías ver, pero que te sentía. Y te quería allí, en su oscuridad, para siempre. Marco acabó pensando que la experiencia me había afectado más de lo normal, que me había sugestionado. Y sí, quizás un poco, pero no inventé lo que sentí. El orfanato guarda sus secretos. Secretos fríos, tristes y que no quieren ser descubiertos. O quizás sí, quizás quieren compañía. Por eso decidí contarlo. No para que nadie más vaya, sino para que sepan que hay sitios así. Sitios donde la historia no es solo pasado, sino que está viva y coleando. En la oscuridad. ¿Y si alguna vez os encontráis cerca de un lugar así, abandonado, con esa aura pesada? Pensadlo 2 veces antes de cruzar el umbral. Porque una vez dentro, puede que ya no seáis los únicos habitantes. Y puede que no os dejen salir. El orfanato, ese lugar me enseñó que no todo lo que da miedo tiene dientes o garras. A veces, el terror es silencioso, invisible, y te atrapa desde dentro. Todavía tengo pesadillas. Sueño con pasillos oscuros, el frío helado, y ese llanto, siempre ese llanto infantil. Es como si una parte de mí se hubiera quedado allí, atrapada en el tiempo, reviviendo esos momentos una y otra vez. A veces, cuando estoy solo en casa, me parece oír el crujido de las escaleras. O el susurro de una puerta que se cierra. Es un recordatorio constante de que lo que viví fue real, que no fue solo mi imaginación jugando malas pasadas. El orfanato olvidado, un lugar que no debería existir, o al menos, no de la forma en que existe ahora, lleno de ecos del pasado. Si alguna vez lo veis, si alguna vez sentís esa curiosidad, recordad mi historia. Y seguid de largo. Porque hay puertas que es mejor no abrir. Y lugares donde los que se fueron, nunca se van del todo. Esta es mi historia. La historia de cómo el orfanato casi me atrapa. Espero que os sirva de advertencia. Hay horrores que no hacen ruido. Horrores que se pegan a ti como el frío de ese lugar. Y no te sueltan. Así que, si os atrevéis a explorar, elegid bien vuestros destinos. Algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. Y recordad, la próxima vez que sintáis un frío repentino sin explicación, quizás no sea solo una corriente de aire.